Todos nosotros, los que dirigimos la obra de Dios, los pastores, los evangelistas, los que predicamos, los que enseñamos, si no tenemos la participación del Espíritu Santo, no hay forma de que tengamos, aleluya, un buen resultado en la obra de Dios. No importa el nombre que sea, no importa del concilio que sea, no importa el rango que tenga, no importa que sea doctor en divinidad. Lo que pasa es que hay espíritu. Donde no entra el Espíritu de Dios, entran espíritus engañadores. Pero el Espíritu Santo es más que dones, más que bautismo, porque cuando ya me bautizó, ¿qué hacemos? Eso es una manifestación global de Dios. Él dice, yo estoy aquí, todo el que llega, hasta inconverso que llega, dice, ay, mira cómo se me engrifan los vellos. Pero ser guiado es algo personal, ser guiado es donde yo ahora reconozco su señorío. Hay gente que tienen tanto orden, tan organizado, que han desplazado al Espíritu de Dios, que ellos son los que terminan ministrando a ellos. ¿Por qué tú dudas lo que yo te prometí? Entonces, en ese nivel de búsqueda, voy a mostrar lo que no le he mostrado a otros. Dios les bendiga, Dios les guarde de una forma muy especial. Bienvenido a su canal Antonio Hernández Oficial, su segmento Edificado. Y en este momento me complace tener conmigo a un hombre de Dios, un pastor que tiene una trayectoria en los caminos del Señor. Pastor, Dios le bendiga. Amén, amado, Dios te bendiga, agradecido del Señor que pueda compartir contigo en tu programa, en este proyecto que yo sé que es y ha sido desde el principio una bendición, porque los videos y los materiales que hemos visto que puedes exponer son materiales realmente cortantes en el mundo espiritual. Amén. Amén. Pastor, ¿usted cómo se siente? Me siento bien, agradecido de Dios y viendo que el Espíritu de Dios no cambia, que Dios no se ha mudado y que sigue siendo el mismo, con sus mismas condiciones. Dios siempre ha sido bueno. Amén. Amén. Pastor, ya que usted menciona la persona del Espíritu Santo, me gustaría que tocáramos el tema del Espíritu Santo, ya que muchas personas han tergiversado en realidad quién es el Espíritu Santo. Sí, es bueno comenzar con esta cita bíblica, que quiero tenerla en el Gálatas 5:25, dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Gloria a Dios. Hay algo que a mí me ha preocupado por mucho tiempo y es lo siguiente. Culturalmente los cristianos solamente nos hemos interesado por una área del Espíritu Santo. Culturalmente los cristianos solamente hemos visto algunas que otras cosas simples del Espíritu Santo, pero la Biblia dice que el Espíritu Santo es persona. De hecho, es la tercera persona de la Trinidad. Si el Espíritu Santo es persona delegada por Dios para nosotros, tan pronto Jesús es levantado, dice la Biblia, no se muevan, que le voy a enviar un consolador, otro que va a estar funcionando, por decirlo así, con ustedes a partir de ahora, el encargado. Entonces, nosotros por mucho tiempo, cuando la iglesia tenía esa relación con el Espíritu Santo, lo que venimos del Evangelio de hace un tiempecito atrás, vimos un resultado. Wow. Pero cuando la gente se ha alejado de la relación con esa tercera persona de la Trinidad, estamos viendo otros resultados, muy diferentes. ¿Qué quiero decir? Y voy a aprovechar la oportunidad para desahogarme en muchas cosas. Sí. La iglesia de Cristo quizá no tenía tanto entendimiento, porque realmente hay cosas que cuando hacemos una retrospectiva, vamos detrás y chequeamos, hay cosas que fueron quizá falta de entendimiento, más bien movida por el anhelo, la pasión, el temor a Dios. Pero la iglesia gozaba de unas manifestaciones abundantes del Espíritu de Dios. Wow. No solamente abundantes, sino distintas, formas distintas, manifestaciones, operaciones de milagros, revelaciones de todo tipo. Entonces ahora estamos viendo una escasez de las manifestaciones originales del Espíritu Santo. Wow. La gente que son espirituales, tú como hombre de Dios que predica la palabra, hombre espiritual, el pastor Antonio González, todos esos hombres de Dios que nosotros venimos de un tiempo, todo el que predica sabe que el Espíritu de Dios inmediatamente, tan pronto alguien está ministrando la palabra, tú disciernes por el Espíritu si está hablando. Sí. Si el predicador terminó y continúa él, tú te das cuenta por el Espíritu, porque el Espíritu de Dios se encarga de traer de forma clara
la noción de lo que se está haciendo que es de Él. Pastor, ¿y a qué se debe que no vemos esa manifestación del Espíritu como se veían en años anteriores? Se debe a un elemento, para mí, uno de los elementos principales. La iglesia ha perdido el hambre. Wow. Shama, La iglesia Ita, Kai, ha perdido el hambre. Remanan, Sokeya. Dios La iglesia mío. ha perdido el hambre. Y te voy a poner un ejemplo. Wow. Si usted come papitas, refresquito, soda por ahí, quimalito, pastelito, y usted se llena de todo eso. Natua. Wow. Él está Cuando a aquí. usted le brindan comida, usted le traen un sancocho, la comida dominicana, arroz, habichuela y carne. Le traen el plato que sea. Usted dice, yo no quiero, porque estoy lleno. Aunque usted quiera y Dios. que su paladar y los ojos se le vayan detrás de esa comida, Wow. no puede comerla porque su estómago está lleno. Tarabacama. Cuando yo me convertí, las personas no sabían mucho leer. En la iglesia, yo vi gente que no sabía mucho leer, pero cuando iban a un ayuno, y Antonio lo sabe, la gente iba con su Biblia. Y usted veía a los cristianos orando y leyendo la palabra. Y a veces hay cosas que no las entendíamos porque tal vez no teníamos el acceso a un diccionario bíblico. Pero el Espíritu de Dios Macupa. te llenaba Wow. el ambiente donde estaba ese asunto. Macuama. Tú no te ibas de ahí, Mananshaya, sin sentir la presencia de Wow. Dios. Tú no te ibas vacío. Ahora la gente ha perdido ese hambre y ese deseo de ser guiado por el Espíritu. Ahora hay un grupo de personas que ellos no lo dicen con su palabra, pero lo hacen atento a ello. Tú querías una actividad con un evangelista, la gente se metía 3 días de ayuno buscando Sí. el respaldo del Espíritu Santo. Los líderes se metían. Tú sabes los líderes que están haciendo actividades seco, Padre Santo. que solamente se preocupan por buscar buen sonido. Te lo voy a explicar. Hay líderes que nada más buscan buen sonido, buena tarima, un predicador reconocido, pero no buscan la ayuda ni la participación del Espíritu Santo en ese lugar. Y el asunto se da bonito a la iglesia. Y los evangélicos hemos caído en una barbaridad tan grande que le tiramos una foto y llegamos a eso lleno de multitud de un grupo de evangélicos que vinieron de diferentes iglesias. Porque quizás los pastores me respaldan y nosotros decimos, Dios estuvo en ese lugar porque estaba lleno y la actividad. Eso se hace cuando la gente quiere llenar requisitos humanos. Pero ahí no pasó nada, ahí no se convirtió nadie. Ahí no se sanó nadie. Nadie que fue con depresión, Manan Shaya, se fue libre. Dios. Entonces, ¿dónde estuvo la participación del Espíritu Santo? Oh, tú tuvo lleno de gente. Pero ¿y el Espíritu Santo dónde estuvo? Macuama, Nabasha, Tarabacama. Entonces, los cristianos solamente vamos, oye los coros. Y no estoy diciendo que sea malo. Yo quiero sentir tu fuego, Señor. No está malo ese coro. Siéntelo como llama, siéntelo como fue. No está mal ese coro. Si tú pudieras sentir la presencia del Señor, no está mal ese coro. Pero que el Espíritu Santo no viene a que se sienta. El Espíritu Wow. Santo viene a otra cosa. Y te lo voy a leer porque Dios mío. tú sabes que yo soy una persona mayor y que tengo que tener mis cosas apuntadas, como normalmente en la palabra. Y para tener más precisión dice, más el Espíritu escudriña los corazones y sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El Espíritu de Dios clama delante de Dios por nosotros mismos, dentro de nosotros mismos. Hay un problema de voluntad humana. Te hablé de hambre, hay una falta de hambre, pero hay un problema donde la gente quiere hacer lo que ellos quieren hacer. Dios. Queremos ir a una actividad, Wow. pero queremos que Dios haga lo que yo quiero. Shamay. Y es que el Espíritu es que tiene que ser que Él gobierne nuestra vida. Wow, Dios. Él va a la presencia de Dios constantemente. Va a la presencia de Dios constantemente. Y dice la Biblia que el Espíritu intercede por nosotros a un nivel que muchos predicadores lo han experimentado, pero poca gente conoce eso. De hecho, yo casi no oigo que se enseña eso. Gemidos indecibles. A eso voy, pastor, porque, por ejemplo, yo que soy más joven que ustedes en el Evangelio, en los días que yo pues me convertí, uno de los temas principales en la doctrina que se daban a los nuevos creyentes era procurar el bautismo del Espíritu Santo. Que no es malo. Y uno
anhelaba eso, uno ayunaba por eso. Pero hoy en día eso no se ve en las iglesias. Cuando yo me convertí, la gente iba a una vigilia solamente para que el Espíritu Santo lo bautice y para que ponga un don en mí. Y tú decías, Señor, y tú te ibas triste y hasta frustrado si tú saliste de esa vigilia y el Espíritu de Dios no te bautizó. A mí me bautizó el Espíritu Santo de la forma más extraña. Pero antes de eso quiero entrar a un punto, y es que yo me convertí un 24 de diciembre, un día extraño para convertirse, y más cuando usted viene de la bebedera de la calle y de los ambientes. Pero cuando yo voy en la noche a la iglesia, me pasa algo raro. Yo en Pinta y un grupo de gente esperándome para la bebedera, y yo dije en una iglesia evangélica. Yo mismo estaba ahí, ni me lo creía. Pero cuando yo me hinqué, yo sentí 2 llamas de fuego en mis ojos. Wow. Chamarita. Wow. 2 llamas de fuego. Entonces yo comencé a sentir un fuego que, aparte de que se me estaban calentando los ojos, sentía al mismo tiempo una brisa extraña en mis 2 ojos, que me daba vuelta. Como yo digo, ¿qué es lo que yo estoy sintiendo aquí? ¿Qué es lo que me está sucediendo? ¿Y qué experiencia que yo estoy viviendo tan extraña? Porque yo no era una gente de llorar tan fácil. Y yo lo que estoy es, humanamente, estoy turbado. Entonces lo que siento, 2 bolas de fuego en los ojos. Entonces no me quiero parar porque estoy hincado como los otros que están ahí. Y digo, pero si yo me paro, y para colmo entonces comienzo a llorar. Wow. Digo, pero ¿por qué yo estoy llorando? Entonces tengo fuego en los ojos, se me están quemando los ojos. Siento al mismo tiempo un aire raro en los ojos, una cosa que me da vuelta, y para colmo estoy llorando y no sé cómo me paro de aquí. Pero con el tiempo fue que yo entendí que el Espíritu Santo estaba haciendo un trabajo de quebrantamiento por mis pecados, porque yo me convertí realmente por una decisión no emocional. Mucha gente pensaba que era una decisión emocional en ese momento, pero yo tenía en mi mente tiempo leyendo la palabra y deseando. Y mientras yo bebía en los ambientes y estaba en los coros que estaba, pero adentro de mi vida había una batalla, yo me sentía vacío, si me muero, ¿qué pasa? Sentí esa necesidad de Dios en mi vida. Dios. Santo, mi alma te adora. Entonces se ha perdido, pastor, esa hambre. Usted Se decía, ha perdido el hambre por el Espíritu de Dios. La gente anhelaba los dones espirituales. La gente anhelaba ser bautizado por el Espíritu Santo. La gente veía un evangelista y a veces tú veías el evangelista y Dios lo usaba y se veía como un punto de inspiración para tú buscar a Dios. Wow. Para que Dios me use como ese hombre. Ahora no, ahora la gente va donde hay un evangelista, pero es para ver si Dios me habla. Y de lo que él tiene se me pega algo y se me unta, pero la gente no busca. Dios mío. O sea, no hay ese interés, porque la gente está envuelta en otra cosa. Hay otro tipo de cosas Dios. que ha reemplazado al Espíritu Santo en lo que es la prioridad de la iglesia, mano a Shakaya. Y te voy a decir algo que tal vez va a ser un compromiso delante de Dios, pero yo no puedo tener compromiso con gente. Todos nosotros, los que dirigimos la obra de Dios, los pastores, los evangelistas, los que predicamos, los que enseñamos, si no tenemos la participación del Espíritu Santo, no hay forma de que tengamos, aleluya, un buen resultado en la obra de Dios. No importa el nombre que sea, no importa del concilio que sea, Wow. no importa el rango que tenga, no importa que sea doctor en divinidad, no importa que sea teólogo, como se haga llamar, sin el Espíritu de Dios, mana Shaya, si no participa mano a mano el Espíritu de Dios como lo que es nuestro ayos. La Biblia habla de que en la antigüedad existían personas designadas para formar a los hijos de los reyes. El rey no se podía poner, gobernando una nación, no se podía poner hasta inventando de criar un hijo, y no se lo podía soltar simplemente a la mamá porque iba a crear un hijo común y corriente. Tenía que buscar un ayos, un maestro, un enseñador, alguien encargado de que lo direccione, de que le diga cómo es que se conducen los hijos de los reyes, cómo es que debe de andar, cómo es que debe de hablar. De hecho, aún a donde existe la realeza todavía, te das cuenta que los hijos de los reyes no se conducen como los otros, y cuando hacen cualquier cosa extraña es un escándalo. Sí. O sea, los que le pertenecemos a Dios, en el diseño de Dios, no nos podemos conducir como cualquier otro tipo de gente. Wow. Porque nosotros somos llamados para reinar en una posición
Y el Espíritu de Dios es el encargado de enseñarnos a nosotros cómo es que debemos de hacer las cosas. Wow. Pastor, he visto en este tiempo que hay muchas personas que están ministrando sin el Espíritu Santo y lo hacen de una forma profesional y por la experiencia. Hay gente que se han hecho, por decirlo así, veteranos Wow. en el tema. De hecho, cuando usted viene a la iglesia, usted aprende a bregar con un devocional. Usted, el plano repetitivo, usted aprende a hacer cosas. Y hay personas que hasta el lenguaje de los cristianos se lo aprenden. Y lamentablemente, al existir una escasez de discernimiento de espíritu, que eso es otra cosa que la produce el Espíritu Santo, y que hay una escasez de eso. Hay un grupo de gente que solamente para decirte un ejemplo, para los cristianos una gente hablando duro, a su nombre gloria, alabado sea Dios, oye bien, la gente dice está ungido. Una gente que hable rápido y que te habla a ti con autoridad y que te sugestione, oye a ti, lo que te está hablando, dice está ungido. Dile a un pentecostal que esa gente no está ungido. Sin embargo, yo no me imagino a Pedro diciéndole a Ananías y a Zafira, oye bien lo que te va a pasar a ti. No, tranquilamente. ¿En cuánto tú vendiste la heredad? En tanto. En tanto. ¿Y por qué tú esto, aquello, lo otro? Muere ahí. Wow. Viene la mujer. Mira, ahí, esos son los jóvenes que sacaron a tu marido. Y donde el cojo de la hermosa, ponte de pie. No es como lo haga. No es el impacto de lo que haga. Es quien haga el trabajo, es quien funcione en el asunto, es quien participe en el momento. Entonces tenemos gente que son profesionales hablando duro. Sí. Señores, pero hay cristianos que le encanta hasta que le hablen de la cédula. Yo no estoy diciendo que eso es malo. A mí, en varias ocasiones, Dios me ha utilizado en niveles de ciencia así, pero no es eso lo más importante. Entonces hay personas que entran en el sensacionalismo y llegan a los lugares y tristemente manipulan y hablan cosas hasta antibíblicas que no tienen nada que ver con Dios. Cosas que están contra la naturaleza de Dios, porque la naturaleza de Dios se conoce en su palabra y por medio de su espíritu. Entonces, hay mucha gente y hay una generación que de repente ve al pastor fulano de tal en un video y vienen a predicar eso. Como que tú no has visto ese video, nadie lo ha visto, nada más lo vieron ellos. Ellos vienen a predicar eso y a repetir todo eso. Sin embargo, cuando tú buscas al Espíritu de Dios en la palabra, Él te da la identidad propia que debes tú de tener como hombre de Dios. Las marcas de tu ministerio que debes de tener. En la medida que tú vas avanzando en Dios, vas bregando con proyectos y vas pasando procesos. Porque en estos días yo estaba oyendo el testimonio del pastor Antonio González. Hay cosas que nosotros estamos viendo que Dios está haciendo a través de él. Las celebramos y lo apreciamos. Pero lo que tuvimos de cerca, conocemos el proceso que él vivió. No solamente de la situación tan difícil de su hija, que fue algo confuso para todos, sino diferentes tipos de procesos que ha vivido. Entonces, los hombres y las mujeres de Dios, que saben el compromiso que tienen, saben que aquí hay un precio y que hay que pagar. Un precio donde usted no se pertenece. No se pertenece. Entonces hay gente que lo que son imitadores de lo que ven. Y van a un sitio donde no hay Espíritu Santo, donde el líder está vacío, donde vamos a dar una campaña y no pasa nada, pero todo el mundo se emocionó. Y las 2 o 3 viejitas que danzan solas, que están en las iglesias, que están en modo automático, que con decir santo ya la gente brinca. Eso es así. Dios. En todas las iglesias hay gente que están en modo automático. ¡Santo! Bla, 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 de una vez. Pero no se movió nunca el Espíritu de Dios. Yo conozco gente en tiempo atrás que hasta empujaban a la persona para que crean que fue el Espíritu de Dios que lo hace. Digo, esa gente no le fue bien, pero hasta empujaban a la persona. Pero cuando tú buscas a Dios en intimidad, Él hace cosas que tú mismo no puedes decir, Él va a hacer esto, Él va a hacer aquello. En una ocasión yo me meto en 7 días de ayuno, voy a hacer una pauta. Yo digo, bueno, cuando yo salga de estos 7 días de ayuno corrido, que solamente era agua que estaba bebiendo, un poquito de agua para secar la garganta. Yo digo, aquí van a suceder milagros terribles, porque si en varias manifestaciones yo he visto a Dios haciendo cosas poderosas, imagínate ahora cuando no salga de estos 7 días. Y cuando en el sueño digo, Señor, háblame, ¿qué es lo que? Y lo que me sueño es que voy a un colmado y veo a unos delincuentes hablando en clave para atracarme.
Y ahí yo lo que comencé a predicar y ellos a llorar. Y tan pronto digo, bueno, tan pronto salgo de los 7 días, me busco una persona para una campaña. Digo, bueno, aquí Dios va a hacer cosas tremendas. ¿Sabe lo más especial que sucedió ahí? Se convirtieron 20 personas. Wow. Y humanamente, mi ego fue afectado. Y mi desesperación fue afectada porque yo creí en ese tiempo. Pues yo me metí en 7 días y aquí tiene que verse algo. Oye, cuando tú digas. Y es como tú digas. Y Dios te trajo a ti para Dios, el Espíritu de Dios va a trabajar en lo que se necesita. Pero siempre la prioridad para el Espíritu de Dios va a ser la salvación del alma. Porque Dios vino a salvar. Dios ni vino a tirar fuegos artificiales. El Señor no vino a hacer ningún tipo de manifestación que llene el ego de la gente. El propósito de Dios es que la gente se salve y que permanezca dando fruto. Wow. Pastor, tremendo, porque usted hablaba de que deben de empezar por la cabeza, que es el líder. El líder. Nosotros los que dirigimos la obra de Dios. Sí. Entonces, hay muchos pastores, y lamentablemente es así, que están secos del Espíritu Santo. Hay gente del ministerio, pastores, predicadores y gente que dirigen organizaciones. Cuando yo estoy hablando de gente que dirige organizaciones, es líderes que Dios lo ha puesto para dirigir a otros líderes. Y hay un detalle que la gente debe saber. Si Dios me llamó como pastor, Él va a respaldar el ministerio. Si Dios me llamó como pastor, Dios va a respaldar mi ministerio. Pero aparte de respaldar mi ministerio, Dios quiere que se añada un elemento principal a ese ministerio, que es el poder de Dios. No es simplemente que Él me llamó, porque Dios llamó a Moisés. Pero ¿y después que lo llamó? ¿Qué tuvo que hacer Moisés? Aleluya. De eso no se predica. Dios llamó a Moisés, se le apareció en la salsa, la mano leprosa, todos los detalles que le dijo. Y ahora, hoy Moisés para ir a Egipto fue así por así. Y Moisés se quedó así. No tuvo Moisés que para trabajar con ese pueblo meterse un tiempo y subir al monte. Shammai, está ahí. Ahí donde está el problema de la gente. Que para que desaparezca nuestra vida no da brega. Entonces para que Él aparezca yo tengo que desaparecer. Shammai. Dios mío, padre. Para que, vuelvo y digo, para que Él venga yo tengo que irme. Juan dijo, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Pero tal vez Juan, no lo sé, la Biblia no lo dice. Tal vez Juan no sabía a qué nivel, hasta qué nivel tenía que desaparecer. Juan tal vez decía, que mengue no, Juan, que te va él. De hecho, Cristo dijo, es necesario que yo me vaya para que Él venga. También, entonces ahora viene otro a cumplir una función diferente que no ha sido aprovechada, que solamente lo invitamos, ven, y lo sentimos. Tú lo sentiste, amado, ¿y cómo tuvo eso? No se sintió nada, eso estaba ahí raro, porque no había nada. Es que el Espíritu de Dios no es para sentirlo. Te voy a decir para qué el Espíritu de Dios. Pastor, ahí, antes de que usted entre esa parte, dentro de las denominaciones cristianas se han levantado movimientos que han intentado como opacar la manifestación del Espíritu Santo, como burlándose de ella. Lo que pasa es que hay espíritus, donde no entra el Espíritu de Dios, entran espíritus engañadores. Porque o ocupas un espacio o lo ocupa otro. Esa pieza que la vida no puede estar vacía. Entonces, al no enseñarse la identidad y la verdadera función del Espíritu Santo en las iglesias, donde el mensaje solamente está enfocado en el ser humano, en la valoración humana, en el crecimiento humano, en que tú eres, en que tú lo lograrás, que Dios te lleva a tu destino profético, que tú vas a cumplir tu propósito, que tú eres grande en Dios, que tú eres cabeza y no cola, pero ¿con quién? Sin el Espíritu Santo nada de eso se logra. Entonces se está enseñando los objetivos, pero no se está enseñando con quién se llega, a quién nos han delegado. Entonces no se está hablando. En la iglesia, cuando yo me convertí, año 90, de lo más que se hablaba acerca del Espíritu Santo, era del bautismo del Espíritu Santo y de los dones. Y busca los dones, busca el bautismo, y la gente en esa generación buscaba los dones, buscaba el bautismo, se metía con Dios, la vigilia. Pero el Espíritu Santo es más que dones, más que bautismo, porque cuando ya me bautizó, ¿qué hacemos ahora? Ya fui bautizado, ¿y ahora qué hacemos? Vinieron los dones, ¿y ahora qué hacemos?
Dice la Biblia, Romano 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Tenemos miles de cristianos que son tocados, pero pocos son guiados. Tenemos gente que llegan a los sitios, llega el Espíritu de Dios y ellos sienten que Dios está ahí. Tú sentiste que Dios, muchachos, Dios está aquí terrible. Eso es una manifestación global de Dios. Él dice, yo estoy aquí. Todo el que llega, hasta inconverso que llega, dice, ay, mira cómo se me engrifan los vellos. Los inconversos dicen así, ay, como que se me engrifan los pelos. Sí, es que Dios está ahí. Pero ser guiado es algo personal, ser guiado es donde yo ahora reconozco su señorío. Y que aunque yo tengo la capacidad, yo estudié este asunto y sé cómo hacerlo, pero yo no puedo. A mí mucha gente me critica porque yo a veces, hasta para dar una oportunidad, yo digo, tú sabes bien que yo no sé de esto. ¿A quién le doy la oportunidad hoy? Y el Señor me presenta en la mente devocional fulana. Y a veces uno va a predicar una cosa. El domingo, en la mañana, el miércoles, lo que sea. ¿Y de qué yo voy a hablar? Y aunque tú buscas en la madrugada, tú tienes la seguridad. Ay, de que es de aquí que voy a predicar. Mentira. El Espíritu Santo te cambia el mensaje. Y hay gente que dice, eso de que Dios le cambia el mensaje, eso es para gente que no tienen orden. Hay gente que ni tienen tanto orden, tan organizado, que han desplazado al Espíritu de Dios, que ellos son los que terminan ministrando a ellos. Dios. Wow. Tú puedes organizar un bosquejo. Tú puedes tener ahora, como uno usa en una tablet, que tú ves las letras a distancia. Pero cuando se mete el Espíritu de Dios, tú cierras eso, cierras todo y comienzas a hablar de lo que Dios quiere. Te voy a poner un ejemplo. El domingo había una manifestación poderosa y de quebrantamiento en la iglesia Cristo Médico Divino, en la cual Dios nos honra en pastorear. Y normalmente, cuando pasa la gente y me toca ungir la gente, lo normal es que uno con un pote, pues él va echando aceite, o pone a alguien, le echa aceite en la mano, toque a los hermanos, lo que sea. Y yo pienso hacerlo así. No, el Espíritu Santo, cuando yo iba a bregar con el aceite, veo una visión en 3 ocasiones. Y era que yo estaba tomando el aceite y lo tiraba así como si fuera un látigo. Wow. Digo, pero yo mismo me dije, es que eso no es ético, no es correcto. Lo normal es que uno le eche aceite. Es como un látigo, es así. Y yo estaba ahí como lo hago así o lo hago así. Cuando yo vine a darme cuenta, yo tenía el aceite, estaba como el que tiene un fuete echando aceite. Es que a la manera de Dios. A la manera de Dios. Entonces estamos llenos de gente que no conoce las funcionalidades del Espíritu de Dios porque son críticos. ¿Tú sabes lo que son los críticos? Wow. Los críticos se parecen a la gente que no se han desayunado en la mañana y están hablando de los millones de los peloteros. Como dicen ustedes, los predicadores de este tiempo, te desato eso. Desátelo. Hay gente que no han tenido ningún tipo de relación con el Espíritu de Dios y hablan como maestros y hasta hablan como expertos y se aprenden palabras en hebreo. Y tú dices, wow, pero ese hombre está terrible porque a los evangélicos lo impresiona la palabra en hebreo. No es la palabra en hebreo. A ti te debe impresionar la palabra que venga de parte del Espíritu de Dios y tú poder conocer que es Dios que está hablando. Hay un cristiano que lo engaña con hebreo. Porque si se ponen una kipat, ¿es que se llama? Un talí. O un talí. Y dice, no, pero ese hombre está a otro nivel. Hay cristianos que con eso lo engañan. Wow. Porque no tienen discernimiento, no saben. Entonces, hay gente que nunca han tenido ningún tipo de trato, ni relación, ni intimidad con el Espíritu de Dios, que Dios no le ha hablado nunca. Y te critican a ti. Entonces tú ves que hablan, si hablan de la oración de madrugada, ellos critican eso. Pero ¿cuánta gente Dios no lo levanta a las 3 de la mañana ahora? Que tú te puedes acostar a las 12, a las 1 y te levanta a las 3 automáticamente. ¿Y quién me levanta a las 3 horas y se me ve el sueño? Wow. Gente que no sabe lo que es un ayuno corrido. Que cuando tiene un ayuno hasta las 12 tienen guerra y rumores de guerra en su vida. Un ayuno hasta las 12. Gente que está en la carne. El que está en el Espíritu no va a criticar nunca la obra de Dios. El que está en el Espíritu va a apoyar todo lo que venga del Espíritu de Dios. Entonces hay gente que están igual que los peloteros, que los individuos en los barrios. Hay unos tipos en los barrios hablando de fulano firmó por tantos millones,
fulano ahora tiene un negocio y está ganando tanto, pero ellos no tienen ni siquiera el desayuno. Hay gente que no están equipados porque no han ido donde Dios y están criticando a aquel que está pasando el proceso. Te digo un ejemplo, hay gente que dice una frase que para mí es un disparate de este tiempo. Si tú no tuviste en mi proceso, completa la frase. No va a tener mi bendición. Si tú no tuviste en mi proceso, tú no puedes tener mi bendición. ¿Y Jesús con quién andaba en el desierto? Solo, ¿Quién andaba con Jesús en el desierto? solo. Quien andaba con Jesús en el desierto era el Espíritu. Fue el Espíritu, dice la Biblia, que lo llevó al desierto. Jesús andaba en grupo, Jesús andaba en pandilla. Jesús tuvo que irse en una intimidad personal al desierto, 40 días, 40 noches, siendo el designado principal de Dios en esta tierra, siendo hijo de Dios, tuvo que meterse en un desierto 40 días y 40 noches. Adivina qué. Wow. Entonces yo, siendo llamado por la misericordia de Dios, entonces voy a bregar con evangélicos sin orar y sin ayunar. Entonces le voy a hablar, cuando no me escuche me voy a incomodar, me voy a sentir mal. Es que quien convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. Pastor, y que Cristo, como usted decía, siendo el enviado principal de Dios a esta tierra, La figura principal, lo necesitó el Espíritu mi Santo. hijo amado, en quien tengo complacencia. Él necesitó el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo es que hay pastores, evangelistas, profetas que quieren funcionar en el ministerio sin tenerlo a él? Entonces tú le vas a hacer guerra al diablo en su terreno, en el mundo espiritual, porque no podemos negar que hay lugares que los demonios reinan por cientos, no por miles de años. Los principados gobiernan ahí. Entonces tú le vas a hacer guerra al enemigo en su terreno, con que tú estés dando, con que tú estés cantando unos coritos, y porque tú estés dando vueltas, y porque cuando alguien predique tú salgas corriendo. Esa es la práctica de muchas iglesias. Pero cuando se juntan gente que así como Elías, que buscaba la presencia de Dios, entonces viene Elías de allá para acá desafiando. Oye, atento a quién Elías está desafiando. Elías está desafiando atento a quien él conoció en su intimidad. Por eso Elías, cuando llega un terremoto, un silbo apacible, tiene la capacidad de diferenciar. Hay unos cristianos que dicen, ahí está Dios porque hay un terremoto. Pero Elías no se dio cuenta cuando era el terremoto, ni cuando era el silbo apacible. ¿Por qué Elías se dio cuenta? Sospecho yo, la Biblia no lo dice. Elías se dio cuenta porque él conocía la presencia. El que tiene intimidad y conoce a Dios no lo conoce porque tiemble o porque haga, santo, mi alma te adora. Wow. No lo conoce porque tiemble o porque esté tranquilo. Conoce cuando él llega. Dice, mi amado llegó. No sé, pastor, Samaya, sí, Usa. wow, Dios está aquí. No sé si usted ha podido presenciar que hay predicadores que predican, usted ve un movimiento, pero como hay un impacto, hay una impresión, pero no hay un quebrantamiento genuino en él. Exactamente, porque hay personas que oran y piden, Señor, toca las vidas. Señor, esto, aquello, lo otro. Pero hay cristianos y predicadores y gente de ministerio que todo gira alrededor de ellos y no están aptos para pasar a otro nivel. No están aptos para pasar a otro nivel, porque como yo te dije, yo tuve que pasar proceso, Antonio en su proceso. Todos los predicadores que Dios usa hablan de sus niveles de vida y de proceso. Pero pregúntale a ellos qué nivel de búsqueda tienen. Pero la gente nada más habla de la búsqueda y nada más la gente habla de los procesos. ¿Qué nivel de negación tú tienes? Wow. ¿Cómo te ha negado? ¿Cómo tú has dejado ciertas cosas que tú pudiendo hacer no las haces por causa del temor de Dios? Entonces hay personas que no pueden accesar a ciertos niveles porque no han demostrado que realmente son fieles a Dios. Entonces ellos tienen manifestaciones clasificadas, por decirlo así de alguna manera, manifestaciones limitadas, por decirlo así. Fuego, candela, ven Espíritu Santo, desciende. Y Dios, yo te dije, siempre entre medio de los pentecostales, en una actividad multitudinaria, tú te vas a encontrar más de 10 o 12 gente que danzan solo. Que con cantar los coros danzan solo, que con cantar la alabanza danza. Ya ahí hay 10, vamos a decir, hay 10 o 12 de ventaja. Entonces el que está grabando, dirá, grábame la gente que se está moviendo para que vean que el mover de Dios está ahí.
pero se convirtió gente. Señores, antes la gente caía endemoniado y era libre. Y ahora los evangélicos que caen endemoniados en actividades. Dios. Pastor, no lo diga, sí lo voy a decir. Las actividades, los evangélicos oraban y reprendían. Y los endemoniados, que un verso, hay endemoniados. Y yo veo, y a mí me da cierta vergüenza, cuando hay una actividad invitamos a los amigos y quien cae endemoniado, una hermana que estaba tocando o estaba cantando. Es una falta de respeto. A mí me da vergüenza, me daría vergüenza algo así. Y yo he visto actividades que eso sucede. Entonces, ¿dónde está ese predicador que tiene autoridad para decirle, ahora sal libre? Es que no es que el Espíritu Santo dejó de quebrantar. No es que el Espíritu Santo, es que antes usted decía, salva las almas. Ministra la vida. No deje que alguien se vaya. Pero tú te metías con Dios para eso. Te metías varios días con Dios. Pastor, ahora tenemos una abundancia de gente de ministerio, pero no de salvación ni de nadie que está haciendo cosas realmente poderosas. Pastor, entonces, ¿qué tiene esta generación que no tiene la generación pasada? ¿Y qué tiene la generación pasada que no tiene la generación de hoy? Yo diría que la generación pasada carece o carecía en cierto aspecto de entender o de la información o del conocimiento en algunas que otras cosas, que quizás se dominan más ahora. Porque cuando a mí me hablaban al principio, yo me convertí de Pablo y Silas. Y entonces uno decía Pablo y Silas, su mujer. Entonces uno decía eso porque cuando hablamos de Pablo y Silas y andaban juntos, uno creía que Silas era la esposa. Estamos hablando de los 90, 92. Todavía en los 90 y 92 uno decía, Marta, quita la piedra. Porque uno creía y predicaba que Marta era una mujer que tenía dudas. Cuando tú te das cuenta y estudias usos y costumbres, te das cuenta que había una piedra redonda, que eran hombres que tenían que moverla y las mujeres no eran que movían piedra, sino que Jesús más bien estaba confortándole y dándole. Entonces falta ese conocimiento que quizá uno lo domina, pero la generación de ahora necesita la originalidad de Dios. Wow. Un evangelio de verdad. Tenemos gente que ahora mismo está en tu congregación y si tú predicas algo y a ellos les parece que no es así, ellos simplemente cambian. Y voy para otra iglesia y no dejo de ser cristiano, pero nunca me someto al Espíritu de Dios. Entonces necesitamos gente que quebrante su vida, que se deje dirigir, que era lo que te decía, que donde leí, que el Espíritu de Dios está llamado a guiarnos. Y tenemos gente pidiéndole al Espíritu de Dios, úsame, pero no todo el mundo le dice a Dios, dirígeme, guíame. ¿Por qué la gente le tiene miedo a esa oración? ¿Por qué? Desate. Porque cuando tú comienzas a decirle a Dios, dirígeme, guíame, tú vas a perder tu propia voluntad y nadie quiere perder su voluntad. Y tenemos una generación que se gobierna, que se congregan cuando ellos crean, que si salen que te dicen, nos vamos a juntar. El pastor dice a los novios, no es bueno que ustedes anden solos, mis hijos, eso es peligroso. Y usted habla en base a la guerra que hay, en base a la experiencia humana. Entonces el tipo dice, cuando tú salgas a la universidad, nos juntamos en tal parte. Y por ahí anda el novio, solo con su muchacha, nadie se da cuenta, andan por ahí. Después de un sitio, caímos a una cafetería, de una cafetería aquí, y cuando viene a ver, terminó el asunto en una cabaña, se peca contra Dios, nos quedamos así. Y si acaso se sabe algo, vamos a acelerar la fecha de la boda para que tú sabes, para que no se mueva nada. Y como ya teníamos fecha para casar, nos casamos antes. Y no ha pasado nada. Dios. ¿Está entendiendo lo que te estoy diciendo? Entonces ese temor de Dios se necesita en esta generación. Ese elemento donde Dios me gobierne como persona y donde yo pierda mi capacidad de gobernarme, Wow. se necesita. Porque no es que el evangélico de allí ni el evangélico de aquí. Es preguntarle al Espíritu de Dios, ¿a ti te agrada? Te digo por qué. Porque la Biblia dice que cuando a Dios le hacían sacrificio, tú sabes lo raro que huele el incienso. Tú sabes lo raro que huele la sangre quemada. Tú sabes lo desagradable que es el cuerno de vaca cuando se quema. La pezuña de los animales. Tú sabes lo desagradable que huele eso. La piel quemada. Sin embargo, la Biblia dice que para Dios esos sacrificios eran ¿qué? Olor fragante. Eran olor fragante.
¿Cuándo dejaron de ser olor fragante para Dios esos sacrificios? Cuando el pueblo lo hacía con otro tipo de condición. Entonces lo que hacía que hediera el asunto era la condición del pueblo. Pero sin embargo, si tú estás en un lugar donde se está quemando, por decirlo así, como decimos los dominicanos, cacho de vaca, o usted toma uñas y la pone a quemar, el olor de eso es nauseabundo el olor. Sin embargo, para Dios, dice la Biblia que para él eran agradables. Pastor, yo quiero que usted no termine con un consejo a esta generación que de cierta forma ha reemplazado el Espíritu Santo por la experiencia humana. Mi consejo sería de forma resumida: volvamos al diseño de Dios. Wow. Volvamos al altar. Volvamos al sistema como cuando uno no sabe nada. Cuando uno no sabe nada. Dejarse guiar. Cuando usted está aprendiendo a manejar y va a una escuela de manejo, alguien lo conduce y le dice: acelera ahora, frena ahora, dobla a la derecha, deja que él cruce, ahora mete la reversa. Entonces eso es lo que se necesita. Cuando usted llega a una empresa, a usted le dicen: esa máquina prende de tal forma, dele ese botón, espérese ahora, no le dé ahora. Y hay alguien que te instruye. Entonces la gente necesita entender que hasta en lo más mínimo de la casa necesitamos a alguien que nos dirija y nos instruya. En este camino nadie puede decir: yo soy demasiado experto. Necesitamos soltar las redes sociales más y dedicarle tiempo de intimidad al Espíritu de Dios. Porque eso es lo que te decía ahorita, estamos muy llenos de basura. Nuestro intelecto, nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestro espíritu humano, está muy lleno de cosas que vemos y no tenemos tiempo. Y hay gente que se acostaba de 11 a 2 de la mañana y a 3 orando, y ahora se acuesta a la 1 viendo un chin de Facebook, un chin de Instagram, otro chin de aquello, otro. Yo no digo que las redes sociales sean malas. Lo malo es cuando algo te roba el tiempo de buscar la presencia de Dios. Entonces hay que volver a ese diseño original, preguntarle a Dios, coger tu Biblia en la mano, volver a orar y decirle: Señor, yo no soy nada, ni sé nada. Quiero que me enseñe a andar. Como decía David: enséñame a andar en tus caminos, andar en tus estatutos. Y David era rey, pero le decía a Dios: enséñame a andar en tus caminos. Ese es mi consejo para esta generación. Suelte eso de usted saberlo. Gente que se compra un compendio, unos libros que descartan tal cosa de internet. Tener información escrita, eso no es nada, eso no es malo. Pero a la hora de poner en función, tú tienes que depender de cómo es que tú quieres que lo haga. Termino con un testimonio. Oro por un sitio, barrio Puerto Rico, cerca de Arroyo Hondo. Estoy ministrando con una manifestación poderosa de Dios ahí. Y yo veo por el Espíritu que están tomando la pierna derecha de alguien, yo no sé de quién. Yo lo que sé es que veo unas manos que están arreglando una pierna que está como abierta, herida, y yo veo que la están como cerrando. Digo: wow. Veo por el Espíritu una persona que le están trabajando en la garganta. Señor me muestra una pierna, que Dios la sana. Bueno, cuando termino, los muchachos me dicen, viene una señora mayor de algunos 70 años. Pastor, yo quiero decirle algo. Dígame, querida. Cuando usted dijo que oró, yo no veía de ese ojo y comencé a ver. Digo: qué bueno. Ah, pastor, pero usted no sabe, dicen los muchachos. A ella fue que Dios le sanó la pierna derecha también, que lo que usted estaba mostrando, ella dijo que recibió también la sanidad de la pierna. Y digo: oh, pero mira cómo es Dios. Y me fui con eso en la mente. Señor, pero a ti no hay quien te entienda. Porque la señora, yo cuando la calculé entre 70 y pico de años. Digo: Señor, pero algo que no fue correcto de mi parte, porque a mí no me importa eso. Digo: Señor, pero esta doña está más para acá que para allá. Digo: más para allá que para acá. Esta mujer está más muerta que viva. Entonces tú haces 2 milagros. Y entonces hay gente que es tan bueno, sano, digo yo. Bueno y sano. Y yo no veo que
que ellos testifiquen que tú hayas hecho más de un milagro en ellos. Yo veo que nada más dicen, Dios me sanó esto, aquello, lo otro. Y yo seguí pensando en eso, caramba, Señor, ¿quién te entiende? Así de forma, pero un día el Espíritu de Dios en la puerta de mi casa me dijo, de manera muy seria, tú conoces el tipo de relación que ella tiene conmigo. Wow. Tú sabes quién es esa mujer en mi presencia. Dios. Nata Kanda la Bashaya. Tú sabes que yo he visto cantantes que grabaron que no se mueve nada y gente que no lo conoce nadie ni cantan bien. Pero cuando salen en escena, el nivel de intimidad que tienen con el Espíritu de Dios, endemoniados son libres, enfermos son sanados, el que estaba ahí durmiendo se despierta, el que estaba hincado se para, produciendo avivamiento. Dios va a obrar con gente desconocida. Y Dios siempre ha obrado con gente desconocida, que Él plasma su nombre en ellos. Ahora, cuando su nombre es quitado para tú querer poner el tuyo, ahí es donde está el problema. La clave es que mantenga Dios su nombre en ti, que tú sigas siendo un desconocido, aunque a mí no me conozcan, pero que la gente conozca lo que Dios puede hacer. A través de mí también lo puede hacer a través de ti. Wow. Esta generación necesita una intimidad con el Espíritu Wow. Santo. Terrible lo que el pastor Gloria ha a Dios. hablado y la presencia de Dios Tú pues, sabes. se ha sentido de una forma muy especial. Usted que está ahí, pues no olvide compartir este video, este mensaje. Compártalo con alguien más para que también sea bendecido y sea tocado por la persona del Espíritu Santo. Gloria Así a que Dios. Dios les bendiga y Dios les guarde.